Buen día, buen despertar, ¿cómo están todos ustedes? Culminamos la semana informativa en cuanto a la primera emisión, porque hoy es viernes 24 de mayo y, bueno, como siempre, manteniendo el perfil informativo y realizando el seguimiento del caso, presentaremos el resumen de las notas más importantes en lo nacional e internacional, en principio, ¿no?, que forman parte de la apertura, y luego el recorrido por los diferentes segmentos con los titulares de la prensa nacional, de la prensa regional, de la prensa internacional. Siempre el registro del clima, que es muy importante, y por cierto tenemos información en este sentido que ofrecerles. Y además, pues, el registro o reseña de lo que ustedes envían a través de redes sociales. Reitero, primordialmente usamos para el contacto más directo la red social X, antes conocida como Twitter, para que ustedes puedan, pues, presentar sus comentarios y también registrar sus inquietudes. Bueno, comencemos entonces a ofrecer detalles de temas que han destacado en las últimas horas, pero que pueden tener también consecuencias y también, pues, posteriores repercusiones. Vamos con un tema económico en la apertura. En este caso, ayer, en un acto de la pequeña y la mediana industria, Expo Fed Industria, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, anunciaba que si se logra la desdolarización, es decir, la menor utilización del dólar versus o frente al bolívar, lo cual está ocurriendo. Sin embargo, los especialistas dicen que pueden transitar de la mano las dos monedas perfectamente. Bueno, en todo caso, lo que decía Delcy Rodríguez era que eso permitiría la apertura del crédito, el fortalecimiento de la moneda nacional y, desde luego, con apreciaciones y repercusiones importantes en la economía venezolana. Es el análisis que se hace desde el Ejecutivo y es lo que asoma y de alguna forma sugiere. Esto, repito, viene ocurriendo, pero será un proceso lento, no tan fácil, porque también los analistas han dicho que esta transaccionalidad con la moneda norteamericana, con el dólar, pues permitió ir deteniendo de alguna manera la inflación, que aún la tenemos, y sólida y fuerte, pero ha permitido que pueda aminorar. Y además ha facilitado de alguna manera el intercambio cotidiano, el intercambio comercial interno, y además ha permitido reflotar a algunos sectores sociales debido a la utilización de la moneda de los Estados Unidos. Además, antes que cualquier otra cosa, es el referente fundamental para la ubicación de precios, para lo que son los servicios, pero también para los productos fundamentales que consumen los venezolanos, con todo y los severos contratiempos que tiene la economía nacional. También decía Delcy Rodríguez que pueden evaluar, que pueden estudiar, que tienen, pues, el propósito de hacerlo. Esto, frente a las peticiones del sector empresarial, el propósito de estudiar y evaluar la posibilidad de no tener una carga tributaria tan sólida, tan fuerte, que está lastimando la actividad productiva nacional, la recuperación de la economía venezolana, la recuperación de sectores como el agrícola, el industrial e incluso el de comercio y servicios. Están dispuestos, entonces, decía Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, a estudiar cambios en la política tributaria del gobierno. Lo último que se sumó, como bien se sabe, es ese 9%, a pesar de que hay cierta flexibilidad en cuanto a descargas fiscales y en cuanto a exoneraciones, pero ese 9%, como señalaban los sectores empresariales, tiene un peso también muy apreciable en la posibilidad de la inversión, en la posibilidad de recuperar la economía en un tiempo menor. Esto se ha llevado, pues, precisamente en el tiempo, pues, un buen espacio, pero bueno, en todo caso, son anuncios importantes a los que hay que mantenerles el seguimiento y que seguramente habrán sido bien acogidos o recibidos por el sector empresarial venezolano. Bueno, otros temas. Seguimos en la economía. Fíjense, a pesar de los anuncios de que a partir del 1 de mayo pudieran reinsertarse definitivamente las sanciones, sin embargo, en un desdoblamiento, en una elasticidad particular que viene ya ocurriendo desde hace varios días,
pues hay una nueva licencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para que la transnacional española Repsol pueda seguir operando junto a Petróleos de Venezuela y mantener sus actividades acá en el país, en petróleo y en gas. Ya algunas empresas habían recibido beneficios en ese sentido, incluso empresas de los Estados Unidos, extendiéndose su plazo para trabajar en el país a través de licencias, como también empresa francesa, una empresa hindú. Entonces, por ello digo, esto da la impresión que tiende a matizar las sanciones, que no parecen ser tan severas, que el anuncio de la reinserción en el mes de abril y la reimposición definitiva a partir del 1 de mayo puede ser para empresas que pudieran estar interesadas en involucrarse en el negocio petrolero de gas en el país, pero las que ya están y están junto a PDVSA trabajando, incluso empresas de los Estados Unidos, pues van a poder seguirlo haciendo con estas licencias del Departamento del Tesoro. Interesante, ¿verdad?, para el análisis todo esto y para la reflexión. Bueno, vamos con el proceso electoral. Bueno, se movieron nuevamente los diferentes factores, hay reseña informativa en diferentes medios de comunicación, entre ellos el nuestro, Televen, sobre las actividades que se realizan. Ayer, por ejemplo, estuvieron de visita en el estado Amazonas el primer vicepresidente del PSV, Diosdado Cabello, junto con otros dirigentes nacionales y regionales, en el estado Amazonas, se repito, estuvieron. Y, bueno, digo, estuvieron ellos, pero también estuvo la dirigente política María Corina Machado. Mientras tanto, el candidato presidencial de la plataforma unitaria, Eduardo González Urrutia, recibió apoyo de organizaciones políticas y allí, en un acto con el Partido Voluntad Popular, pues prometió nuevamente el retorno de los exiliados políticos, de la reconciliación, de la amnistía, que es más o menos el tenor, la orientación del discurso que va marcando el candidato presidencial. También otros candidatos hicieron de lo suyo. Antonio Carri, el de la Alianza del Lápiz, en un acto prometía que en un año de gestión, si llegaré a la presidencia de la República, mejoraría la situación del servicio eléctrico, que tiene un plan establecido, que tiene una estrategia definida. También, bueno, el candidato de Acción Democrática, Luis Eduardo Martínez, sigue su recorrido por diferentes regiones del país, señalando pues lo que significaría o lo importante que sería el retorno del Partido de Acción Democrática al gobierno, en fin, y cada quien va haciendo de lo suyo, unos más y otros un poco menos, ¿no?, de acuerdo a lo que son las capacidades logísticas que tiene cada una de las organizaciones que participan en el proceso electoral. Pendientes también de otras decisiones que puedan surgir alrededor del tema electoral y un nivel de expectativas. Se tejen muchas conjeturas, muchas especulaciones. Ayer hubo de nuevo acusaciones, por ejemplo, de Diosdado Cabello contra el candidato de la plataforma unitaria y contra el grupo que le respalda. Hizo otra vez mención al tema de las sanciones, dijo que la oposición se aprovechaba de los procesos electorales, en fin, que lo que procura es, al final de cuentas, es promover guarimbas y generar violencia. En fin, y establecer, digamos, una alianza con el imperialismo norteamericano, con el gobierno de los Estados Unidos. Forma parte de ese intenso debate que se está desarrollando. Bueno, otros temas que son importantes también dentro de la agenda de este cierre de semana, de este viernes 24 de mayo. Por ejemplo, tenemos, atención, que a partir de hoy, de esta fecha, pudiera presentarse o pudieran llegar los efectos de la primera onda tropical a nuestro país, que ya está sobre el territorio de la Guayana Esequiba, según se informaba. Pues bien, al parecer, ya estaría la primera onda tropical. Hay un cálculo que serían alrededor durante toda esta temporada de 65. Todavía hay regiones del país que no reciben las lluvias que para esta época tendrían que estarse recibiendo. Por ejemplo, en la región norte costera, son esporádicas. Sí hay lluvias fuertes hacia el Amazonas, hacia el Delta, hacia el estado Bolívar, hacia la región de los Llanos, también hacia el Táchira, también hacia el estado Zulia.
pero todavía hay ciertas regiones del país que no reciben, por efectos del fenómeno del Niño, la intensidad de las lluvias, que pueden ser favorables, pero también tienen sus consecuencias, ¿no? Frente a ello, ayer el gobierno anunciaba que está ya gestionando el plan de contingencia, si pudiéramos llamarlo de esta forma, a través de la gestión de riesgo. Se hicieron algunos anuncios, tienen ubicadas las zonas, ya la semana pasada habían ofrecido también detalles en este sentido, donde pudieran eventualmente caer esas lluvias con mucha fortaleza o con mucho vigor y bueno, y lastimar el terreno y con las consecuencias, como comentábamos, que a veces hay en pérdidas materiales y bueno, el tema de los damnificados, el tema de los desplazados, en fin. Así que bueno, pendientes en este sentido, ¿no? Bueno, otro tema también, esto ocurrió anoche. Es una información de sucesos, un incendio que afortunadamente después de las 9 de la noche fue controlado en el mercado de La Hollada, en el centro de Caracas. Afectó algunos negocios, falta un poco más de la información oficial, se hablaba primero de 20 negocios, después se dijo que eran solamente 2 negocios. Bueno, esperemos a ver si de repente a través de la página de gestión de riesgos tenemos alguna información mucho más definida y precisa sobre este incendio que se presentó en el mercado de La Hollada, en el centro de Caracas. Temas internacionales. Bueno, hay varios, ¿no? Hay una preocupación fundamental, que es reiterada por lo demás, del gobierno panameño sobre el tema del Darién. Y ayer, precisamente, se realizó una reunión con la dirección de la Organización de Migraciones Internacional u Organización Internacional de Migraciones. Lo cierto es que el gobierno panameño ratificó que no puede y no tiene los recursos para sostener esta oleada que incluso, de acuerdo a algunos cálculos, pudiera llegar durante este año 2024. Digo, las personas que pueden transitar por el Darién con propósito de ir a los Estados Unidos, pudiera llegar a 800.000. Imagínense lo que esto significa. El gobierno panameño ha dispuesto o tiene la intención de cerrar la frontera. Esto es muy complicado, pero sí tiene el propósito de repatriar y está pidiendo ayuda ante la Organización Internacional de Migraciones. Dijo que no puede sostenerse una situación tan irregular como esta. En este sentido, pues esperemos a ver. Está de acuerdo la organización, que es muchísima la gente que ha transitado. Bueno, los números los hemos ofrecido durante los últimos días o semanas, que siempre van llegando a través de la evaluación que realiza la Dirección de Migración de Panamá, y es un número realmente significativo. En su mayoría, atención, venezolanos, en su mayoría venezolanos. Pero el nuevo gobierno panameño está en la disposición, si no recibe la ayuda internacional, de cerrar, y por ello está pidiendo recursos, cerrar la frontera con Colombia. Ellos dicen no tener recursos para atender en salud, o pueden hacerlo en la medida de sus posibilidades, pero no pueden más. Bueno, otra información, se conoce que la Corte Internacional de Justicia, frente al reclamo y la solicitud que hizo México por el tema de su embajada en Ecuador, ha dispuesto que no hay necesidad de medidas cautelares porque el gobierno de Ecuador, el gobierno de Quito, pues aseguró y le entregó al de México la garantía de que se van a cuidar las sedes diplomáticas y consulares y se va a mantener en custodia sus bienes, que no serán tocadas ni lastimadas en ese sentido. Eso llevó a la Corte Internacional de Justicia, bueno, a determinar que no había necesidad de medidas cautelares, como era la solicitud del gobierno de López Obrador. Hablando de la Corte Internacional de Justicia y la decisión anunciada a comienzos de esta semana, por petición, no hay, digamos, una definición sobre este caso, pero fue una petición que hizo el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, a orden de captura o a orden de aprehensión hacia el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, su ministro de la Defensa y todo el alto mando del grupo fundamentalista Hamas, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Eso lo rechazaba ayer Joe Biden, que era intolerable, que era inaceptable el que la Corte Internacional de Justicia pretendiera establecer un parangón entre lo que fue el ataque de Hamas el 7 de octubre, el ataque que fue calificado de terrorista, con el número de víctimas, y lo que ocurrió a posteriori. Lo cierto es que el gobierno de los Estados Unidos, repito, rechaza esta solicitud. Por cierto, ni Israel ni Estados Unidos son signatarios del acuerdo de la Corte Internacional de Justicia. Y atención, puede ser un conflicto en ciernes
China ratificó ayer a través de un vocero de mayor calificación del más alto gobierno, del Ministerio del Despacho de Asuntos Exteriores, que seguirá su ofensiva sobre Taiwán, a isla que considera su territorio. Y amenazó a los separatistas o independentistas, como así los califica, con el mayor vigor, con el mayor peso serían castigados. Asustó la declaración para muchos, pero parece que China tiene el propósito, incluso hay algunas especulaciones que para el mes de junio tomaría decisiones más fuertes. Entonces está invitando a una negociación para que definitivamente Taiwán sea otra vez parte del territorio de la China continental. Deportes. Bueno, lo de Luis Arraez, el venezolano que ahora juega con los Padres de San Diego, es impresionante. Por 2 días consecutivos bateó de 5-4. Va a camino de récords. Luis Arraez se incendió. Ha bateado en 17 juegos que tiene con los Padres de San Diego, 10 partidos con más de un hit o más de 2 hits. Entonces, imagínense. Bueno, y la actuación de los venezolanos en Grandes Ligas sigue brillando. También tenemos algo de fútbol. Parece que Hansi Flick, quien fue entrenador del Bayern de Múnich, será el nuevo entrenador del Barcelona, sustituyendo a Xavi Hernández, a quien todavía al parecer no se le ha comunicado. Hay que ver qué pasa en el día de hoy. Él había dicho que quería irse del Barcelona y hay otros cambios, por ejemplo, en el Bayern de Múnich. Habrá nuevo entrenador en el Chelsea y otros equipos. También se anuncia que el español de origen vasco, Julen Lopetegui, que fue entrenador del Sevilla, del Real Madrid y de otros equipos, del Oporto de Portugal también, será el nuevo entrenador, director técnico del West Ham United de la Liga Inglesa. Y la semana que viene es la final de la UEFA Conference League.